Muchísimas gracias por estar en sintonía de RTP Mundo. Estamos con el sector a fondo, un segundo sector a fondo en el que rápidamente vamos a comenzar a hablar. Yo les dije que íbamos a hablar acerca de esta increíble redada que ha llevado adelante Israel durante esta semana. Y es que durante la madrugada de este lunes, Israel lanzó una operación militar a gran escala, no vista hace 2 décadas, por tierra, aire, en Jenin, el bastión de las milicias palestinas en el norte de Cisjordania ocupada, que dejó la suma de 13 palestinos y un soldado israelí fallecidos y más de 100 heridos. Esto fue confirmado por el Ministerio de Sanidad palestino, tras 2 semanas de especulaciones sobre una gran campaña militar sin precedentes en la zona desde la segunda intifada, que fue en el año 2000 hasta el 2005. La operación, bautizada Casa y Jardín, y el ejército israelí efectuó su fuerza contra objetivos selectivos, supuestamente atacando instalaciones militares de los grupos palestinos con drones usados en los últimos 20 años solamente para vigilancia en Cisjordania, y luego entró al campamento de Jenin, donde se desataron enfrentamientos armados con milicianos en el campamento, donde viven unos 20.000 palestinos y más de 1.000 militantes. La operación a gran escala se produjo después de que Netanyahu reuniera a su gabinete de seguridad para discutir la situación en Cisjordania y tras semanas de presión por parte de la ultraderecha y del movimiento colono para lanzar una campaña de envergadura sobre los focos de terror identificados como Jenin y Nablus. Al finalizar la operación, el ejército israelí mostró las armas y el presunto material para fabricar bombas confiscados durante la operación. Pruebas que aseguran la justificación de la violenta incursión. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha advertido de que el de Jenin no es un caso aislado y que podrán repetirse otras incursiones similares. Aquí algunos cuadros que amplían este tema. Ahí está Netanyahu. Nuestras fuerzas han entrado en el nido terrorista de Jenin. Están destruyendo los centros de mando y confiscando una considerable cantidad de armas, ha declarado en un comunicado el primer ministro Benjamin Netanyahu. Según la portavoz de las fuerzas de defensa israelí, María Michelson, alrededor de 50 atentados contra Israel se planearon en Jenin en el último año. La Autoridad Nacional Palestina condenó la operación como un crimen de guerra e instó a la comunidad internacional a tomar medidas contra Israel, mientras que el presidente palestino Mahmoud Abbas convocó a una reunión de emergencia con el liderazgo palestino. Miles de palestinos residentes en este asentamiento de unos 18.000 habitantes han huido ante el temor de que la violencia pueda recrudecerse, declaró el gobernador adjunto de Jenin, Kamal Abu al-Rub, a la AFP. Para Israel, este asentamiento es considerado uno de los epicentros de la resistencia armada palestina, un territorio que Israel ocupa militarmente desde la Guerra de los 6 días de 1967. Si hay más derramamiento de sangre palestina, también habrá más derramamiento de sangre israelí, lamentó Mahmoud Hawashin, residente en el campo de Jenin. Bueno, y a esto hay que adicionar que se produjo un ataque con un vehículo que atropelló a varios transeúntes en Tel Aviv, en Israel, e inmediatamente salió a apuñalar a otras personas, dejando un saldo de fatalidades mínimo, pero sí importante. Ahora, estamos en una entrevista en Zoom junto a Álvaro Montenegro. Él es analista internacional. Tiene una maestría en estudios de Medio Oriente de la Universidad Sakarya de Turquía. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte nuevamente para hablar de este tema. Bienvenido. Buenas tardes, Jorge. Gracias por la invitación. Bueno, hablemos acerca de lo que se dio. Según el ejército israelí, se llevó adelante esta redada, una operación militar a gran escala, no vista hace 2 décadas, porque están intentando destruir a toda la parte miliciana palestina armada, pero al mismo tiempo lo que preocupa es el avance constante de los colonos que de a poco se están aprovechando de territorio palestino, que recrudece la violencia en esta zona y que hace que los palestinos se radicalicen y busquen a Hamás justamente para entrar dentro de la ola terrorista, y es un círculo que sencillamente Israel lo sigue alimentando. Entonces, ¿cuál es la
la intención? ¿Será que situaciones como esta se van a repetir, como dice Netanyahu? Sí, el tema del campamento de Jenin es muy importante. Jenin se convirtió, como bien dijiste, en el foco de la resistencia. En Israel lo conocen a Jenin, bueno, los palestinos llaman a Jenin como la cuna de los mártires, y el gobierno de Israel denomina a Jenin como el nido de las avispas, ¿no? Y ahora, ¿y por qué? ¿Pero por qué aquí es el foco de la resistencia? Bueno, el campamento de Jenin se formó tras lo que se conoce en Israel como la Guerra de la Independencia en 1948 y lo que se conoce en Palestina como la Nakba, ¿no? La catástrofe. Entonces, desde hace más de 50 años, los refugiados siguen viviendo en Jenin. Pero ahora, ¿por qué ahí está la resistencia? El problema es que muchos de los jóvenes, ya es la tercera generación de los refugiados, de los palestinos, se vieron muy decepcionados ante el poco avance que tuvo el tema entre Palestina e Israel, ¿no? Especialmente se ven decepcionados ante el gobierno de Mahmoud Abbas y la autoridad palestina, que pese a estar en las Naciones Unidas, pese a tener varias resoluciones frente a favor de Palestina, no vieron su situación que mejore, ¿no? Entonces, muchos de estos jóvenes de 20 a 28 años, tercera generación, ya se cansaron de esta situación y no vieron otra opción que tomar las armas y entrar a la guerra. Eso es lo que se conoce como las brigadas de Jenin, ¿no? Y una de las principales brigadas de Jenin es lo que se conoce como la Guarida del León. Y la Guarida del León fue fundada justamente por dos jóvenes, ¿no? Uno de 23 años y uno de 26 años. Entonces, el gobierno de Netanyahu vio como en Jenin como este potencial nuevo foco de resistencia armada, porque no es solo resistencia en embajadas o en la ONU, es una resistencia ya a morir. Y trató ya de eliminar este problema de raíz, ¿no? Ya fueron asesinados los que crearon las brigadas de Jenin y los que crearon la facción de la Guarida de León, pero como es población muy joven, entonces si bien no es una amenaza existencial para Israel, sí es como una aguja en el zapato que puede que moleste todo el tiempo, ¿no? Porque Israel puede mandar su ejército y tranquilamente eliminar a estos jóvenes, pero siempre es algo que molesta al gobierno de Netanyahu. Bien, ahora, esta incursión radical de jóvenes nos muestra que probablemente en vez de reducir la violencia, de tratar de eliminar a las facciones terroristas, como dice Netanyahu y el ejército israelí, y además a manos de un gobierno de ultraderecha, porque para lograr la coalición que lo ha llevado nuevamente a ser primer ministro en Israel, ha tenido que aliarse con las facciones ultraortodoxas que no le ceden absolutamente nada a Palestina, consideran que es un territorio propio y que debe seguir avanzando en su colonización del mismo. Entonces, básicamente a Netanyahu le debe costar mucho trabajo poder tener cierta capacidad de mediación entre el otro lado, pero ¿cuál sería la solución ante esto? ¿Qué papel debería jugar Palestina? ¿Debería reducir las tensiones y la radicalidad y tratar de acercarse a la institucionalidad y buscar la paz, que supuestamente eso es lo que quieren los israelíes, o seguramente que explote una nueva Nakba? Sí, primeramente, muy importante lo que dices, hay que tomar en cuenta el contexto político de Israel, ¿no? Netanyahu ya de por sí, él era considerado derecha, ¿no? Y su partido, el partido Likud, ya era un partido considerado pro-colono, de que se tienen que seguir expandiendo, ¿no? Y como mencionaste, para que Netanyahu logre esta elección, porque Netanyahu ya va 15 años en el poder y salió un tiempo y volvió, tuvo que hacer pacto con Itamar Ben-Gvir, ¿no? Que es ahora su ministro de Seguridad Nacional. Ahora, Itamar Ben-Gvir, si bien no es sí, es medio fanático religioso, pero era un abogado justamente de los colonos, ¿no? Que defendía a los colonos que seguían con esta visión expansionista de Israel, de seguir expandiendo sus fronteras y seguir, obviamente, a costa del territorio palestino. Era un abogado muy conocido en esta causa, ¿no? Y hay mucha fricción en cuanto al sistema político interno de Israel, porque incluso hace unos 4 días, las 3 fuerzas de seguridad nacional de Israel, las Fuerzas Armadas de Israel, el Shin Bet y la Policía de Israel, emitieron un comunicado justamente en contra de este ministro de Seguridad Nacional, de Itamar Ben-Gvir,
sugiriéndole que no sea tan agresivo con la represión a los palestinos. Esto antes nunca se dio, que los servicios de seguridad de Israel le digan a un ministro que no sea tan brusco con su represión, ¿no? Incluso justamente hoy día o ayer el jefe de la policía de Israel renunció, ¿no? Entonces Israel está en un momento muy delicado en su política interna. Y bueno, ¿qué debería hacer Palestina? Bueno, yo creo que si nos ponemos en el punto de vista de que Israel es el enemigo, bueno, es un muy buen momento para atacar, ¿no? y alzarse en armas. Pero ya todas las demás incursiones han sido un fracaso, que han terminado con una gran cantidad de vidas palestinas. Sí, pero el poder obviamente en términos de ejércitos, Israel es más grande, ¿no? Pero como mencionaste también, estos ataques a civiles de Israel, ese ataque en el auto a Israel, eso afecta mucho, ¿no?, a la población israelí, y porque debido a esto ahora hay protestas en Israel. Yo creo que apuntan a que el mismo pueblo, los israelíes, el mismo pueblo se levanten en contra del gobierno de Netanyahu y lo derroquen, ¿no? A Netanyahu, pidan su renuncia y tal vez entre un gobierno más de izquierda, ¿no? Porque el momento en que Israel mueran es como Estados Unidos a veces, cuando mueren unos 10 soldados de Israel, las madres israelitas salen a las calles y es un problema político muy grande para el gobierno. Claro, efectivamente. Ahora, ¿cuál es el papel que juega ahora Estados Unidos? Joe Biden y, digamos, la posición de Estados Unidos siempre ha sido tratando de mediar entre los dos lados. Si bien Israel es un importante aliado, le debe estar generando ciertas incomodidades. Primero, porque esta senda democrática que está comenzando a dejar Israel, que afortunadamente no avanzó este cambio a la Constitución de debilitar el Poder Judicial, pero que probablemente pueda ser retomado más adelante, le incomoda a Estados Unidos. Y ya sabemos que Netanyahu un poco podría dársele la vuelta porque está encontrando importantes lazos en el otro lado, junto a China, junto a Rusia. Y bueno, Estados Unidos yo no creo que actuó como mediador honesto, ¿no? Estados Unidos siempre estuvo a favor de Israel debido a las conexiones entre las élites de ambos países. Actualmente el secretario de Estado, Antony Blinken, bueno, sabemos que es judío, también la segunda al mando, Victoria Nuland, también es judía. Su esposo, Robert Keegan, es una figura muy importante del partido de Likud de Israel. Entonces, bueno, Estados Unidos está a favor de Israel, pero sí hay razón que ellos ponen como un límite, como que no puede ir más allá. Eso ya lo mostró Biden en febrero o en mayo, donde igual hubo problemas durante la festividad del Ramadán, donde dijo, les puso un alto, ¿no? Pero al final yo creo que a Israel no le importa mucho lo que pueda decir Estados Unidos. Ellos lo han demostrado desde la creación de su Estado. Ellos van a hacer lo que sea necesario para mantener su territorio. Y claro, también yo creo que el tema de China y esa paz entre Irán y Saudi Arabia, ¿no? Dos enemigos acérrimos, también causó mucho miedo en Israel en verse ya, porque es un cambio total en la geopolítica del Medio Oriente, ¿no? Entonces, también hay la posibilidad de que Netanyahu, al ver estos cambios, también está buscando conflicto para tratar de unir a su pueblo, ¿no? En una causa, ¿no? Cuando las cosas se ponen difíciles, hay que también buscar un enemigo para que el pueblo esté unido. Bien, Álvaro, ha sido un placer tenerte aquí en RTP Mundo una vez más. Muchísimas gracias por traernos tu visión sobre este tema, que es verdaderamente complicado, y tratamos aquí en este corto tiempo de encontrar algunas respuestas. Un abrazo a la distancia. Está bien, gracias por la invitación. Álvaro Montenegro es analista internacional, tiene una maestría en estudios de Oriente Medio en la Universidad de Sakarya en Turquía.